no habrá nadie que no considere que los crímenes de terrorismo son de aquellos que podríamos designar, sin duda ninguna, como crímenes contra la humanidad. Políticamente, al menos. No es este un debate de carácter jurídico, es un debate, tal y como yo lo quiero plantear, de carácter político. Son los crímenes más execrables, crímenes contra los derechos humanos, crímenes, en fin, que debieran de figurar entre aquellos que la comunidad internacional consideran los más execrables, los más indignos, aquellos que no solamente nunca deben de prescribir desde el punto de vista jurídico, sino que nunca deben de quedar en el olvido desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano. Por tanto, plantear la iniciativa de que esos crímenes que son para nosotros, están para nosotros calificados de esta manera, pasen a ser competencia de la Corte Penal Internacional, creo que es una apelación de sentido común, de sentido democrático, si me permiten la expresión, y tiene también un valor altamente simbólico. Estamos en un Estado de Derecho y, por tanto, digamos que el efecto jurídico de que sean considerados los delitos de terrorismo como crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, el efecto jurídico puede ser menor. Estamos en un Estado de Derecho, por tanto, los crímenes terroristas en España se juzgan. Hay todo tipo de protección a las víctimas. No hay impunidad en el sentido de que quepa que se nos escape la consideración de un crimen y, por tanto, no pueda ser juzgado. Tiene un efecto jurídico, indudablemente, que es automático, que es que los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional no prescriben y, por tanto, sí tendría ese aspecto, pero, como saben sus señorías, se ha iniciado un procedimiento precisamente de reforma del Código Penal, precisamente para buscar la imprescriptibilidad de los crímenes de terrorismo, entre otros. Por tanto, el efecto jurídico es importante, pero, a mi juicio, es mucho más el efecto político y el efecto simbólico que tendrá el día que estos crímenes sean considerados o bien en un apartado nuevo de terrorismo internacional, crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, o bien dentro del desarrollo del artículo 7, crímenes de lesa humanidad. No entraré en ese debate ahora, porque les digo, insisto, que la cuestión política, la cuestión simbólica, a mi juicio, es la más importante. Porque si los crímenes más execrables, los peores crímenes, los más graves, aquellos en cuyo nombre nadie puede hablar para avalar ninguna causa política, entre ellos están los crímenes terroristas, yo creo que habremos dado un paso extraordinariamente importante desde el punto de vista político. Por eso, insisto en el efecto simbólico y en el efecto político que tiene que estos crímenes de terrorismo sean competencia de la Corte Penal Internacional. Hay, como saben ustedes, ha habido a lo largo de los últimos años, también antes de que se pusiera en marcha el Tribunal Penal Internacional, debate sobre la posibilidad, la consideración de incorporar este tipo de delitos, como otros. Se dejó pendiente. Hay una próxima revisión que corresponde hacerla en este mismo año. Hay un debate jurídico interesante y, además, importante, ¿por qué no negarlo?, en relación con la dificultad que plantea incorporar este delito como competencia de la Corte Penal Internacional cuando no hay una definición mundial sobre este delito, cuando en Naciones Unidas no nos ponemos de acuerdo sobre la forma de definir el delito de terrorismo. Ese es uno de los elementos que probablemente pesa más a la hora de haber dejado aparcado este tema, porque había unanimidad o, digamos, un amplísimo consenso a la hora de considerarlo como uno de los más graves. Por tanto, este es un debate, podríamos decir, antiguo, dentro de lo moderno que es este tema, en el que yo creo que España, en la medida que nuestro país es un país que, bien porque ha sufrido el terrorismo durante los últimos 30 años y de qué manera, bien porque en esa materia hemos sabido hacer las cosas globalmente muy bien, hemos liderado una política antiterrorista y un discurso antiterrorista a nivel internacional y, desde luego, a nivel europeo. Y yo creo que en este momento podemos también en esta materia tener un liderazgo que nos corresponde y sobre algo sobre lo que tenemos mucha experiencia. Ha habido, en fin, cantidad de definiciones de distintas instituciones, desde el Club de Madrid, que se puso en marcha precisamente después de los atentados del 11M, en su cumbre celebrada en el 2005, ya planteó
planteó como una parte de sus manifiestos que sería, decía textualmente, si no lo tengo aquí escrito, que sería posible o sería necesario explorar las vías y los medios para incluir los actos de terrorismo que constituyen graves crímenes internacionales a la luz de los tratados internacionales existentes en la primera conferencia, decían ellos, de revisión prevista para el 2009. También es cierto que, puesto que no se incluyó en su momento, aunque se habló de esta cuestión como contrapartida a la decisión de excluir inicialmente el crimen de terrorismo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Conferencia de Roma adoptó la resolución llamada Resolución E, que contempla la posibilidad futura de la inclusión de este crimen de terrorismo, afirmando que, en fin, la consideración, como les decía, de crímenes de lesa humanidad, pues tendría ese valor político y simbólico tan importante en cuestiones que afectan a la vida, a la seguridad y, desde luego, a la memoria de tantísimas generaciones de ciudadanos. En fin, que yo creo que, como les decía hace un momento, el hecho de que España padezca desde hace tantas décadas el terrorismo y sus secuelas de brutalidad, el hecho de que hayamos sufrido y hayamos sabido sufrir también para enfrentarnos con ello, creo que nos merita, nos da la posibilidad y casi nos encarga la obligación de tener también en esta materia, en la materia futura de que este tema sea incorporado en la Corte Penal Internacional, de tener un protagonismo como país que tiene víctimas, como país que ha sufrido y como país que, a nivel europeo, ha tenido en esta materia un liderazgo contrastado. La propuesta que hoy les someto a consideración, que someteremos a consideración, que ahora está sometiéndose a debate y que someteremos a consideración dentro de un par de horas, cuando corresponda, ha tenido una enmienda por parte del Partido Socialista, enmienda que agradezco y que yo creo que enriquece el texto, porque efectivamente. Señora Díez, le pediremos su opinión sobre la enmienda una vez que la haya defendido el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Entonces le pediremos la opinión sobre la enmienda. Gracias, presidente. ¿Ha terminado? ¿No? ¿Perdón? No, continúa. Digo que ha tenido una enmienda sobre la cual no daré opinión, pero agradezco en todo caso la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Creo que tenemos, como decía al principio de mi intervención, el mandato y la obligación, si me permiten la expresión, de salir hoy de esta comisión con un acuerdo lo más amplio posible alrededor de esta que yo considero una asignatura pendiente siempre en relación con el terrorismo, en relación con sus víctimas y en relación con nuestra memoria colectiva. Creo que dar el paso adelante para pedir que estos crímenes sean considerados de los más execrables, de los más horrorosos, de aquellos que la humanidad rechaza y que la comunidad internacional considera de los peores, es uno de los avances más importantes a los que podemos contribuir. Verán, señorías, presidente, hemos sufrido durante muchos años no solamente los ataques terroristas, sino la argumentación política respecto de los ataques terroristas. Creo que el día que los crímenes de terrorismo pasen a formar parte de aquellos delitos considerados competencia de la Corte Penal Internacional, no habrá un solo ser humano que podrá apelar a un derecho político para ser un criminal terrorista o para avalar los crímenes terroristas. Creo que ese es el valor simbólico más importante que está detrás de esta proposición no de ley que vengo a defender en este momento y en esta Cámara. Muchas gracias.